Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que ya lo saben ustedes, de este lado del micrófono, Prochiken platica lo que parece interesante, lo que le llama la atención, quizá lo que considera digno, pues de comentar en alguna instancia, claramente. Y bueno, pues esta semana toca el turno a hablar de nueva cuenta de Spy Family. Ya habíamos tocado esta franquicia, esta serie, esta misma temporada hace algunas semanas a propósito del relato de la historia de Lloyd, que fue muy interesante, muy notable, tanto para la construcción del mundo en sí en el que se realiza esta historia, como para, pues ahora sí que el desarrollo mismo de uno de los protagonistas. Y ahora toca el turno a este otro momento importante, que es el arco del secuestro del autobús. Un arco relativamente breve, como casi todo en Spy Family, que por otro lado nos muestra algunos aspectos muy interesantes, sobre todo de Ostania, el país, insisto, en el que son originarias Yor y Anya en primera instancia, el país que es enemigo, o el enemigo desde algún punto de vista de Lloyd, y que, bueno, pues normalmente nos muestra facetas que no dan a entender el tipo de nación que puede llegar a ser, y esto es pues ciertamente interesante y notable para nuestros tiempos. Así que pues creo que el día de hoy vamos a platicar precisamente un poquito de eso a la luz de lo que el incidente del secuestro del autobús nos muestra. Para esto, nuestro personaje central, sin duda, no puede ser otro que Billy Squire, quien es el líder, digamos, de esta operación a cargo de la organización del Circo Rojo, que, bueno, pues es quien, como repito, ¿no?, lidera la operación del secuestro de los autobuses de la Academia de Eden, y es quien está a cargo principalmente del autobús en el que viaja Anya, Damian, está Becky, y en fin, pues la mayoría de los estudiantes con los que tenemos contacto a través de la serie, ¿no? Y este es un personaje muy interesante, si bien sus objetivos son básicamente destruidos o confrontados básicamente con una mezcla entre ingenio y accidente por parte de Anya, que hace de alguna manera la circunstancia un tanto cómica de pronto en varias circunstancias. Pero quiero mostrar esto de alguna manera, sobre todo a través de ese personaje del que se nos dieron algunos rasgos, algunos atisbos, y que, bueno, finalmente eso también nos contribuye muchísimo a entender el tipo de país que es Ostania. Pero vamos por partes. Creo que esto ya lo he mencionado en otros momentos cuando me he referido a esta serie, pero una de las cosas que primero resalta de Ostania es que parece ser un país próspero y pacífico en la mayoría de las escenas que tenemos oportunidad de ver. Y esto, pues desde luego tiene cierto sentido. Si pensamos que la mayoría de la historia transcurre en algunos lugares de la ciudad de Berlín, la capital, y nada más, o sea, no tenemos acceso a ver ni siquiera la ciudad completa, pues evidentemente estamos conectados con solamente un muy breve aspecto de la ciudad y del país en sí. Aún así, nos da algunas pistas, evidentemente. Por ejemplo, ¿no?, la circunstancia de Yor, que trabaja para una organización gubernamental civil, ¿no? Ella no trabaja, bueno, en principio su cara visible, digamos, no es una que trabaje para el gobierno desde un punto de vista militar, vamos, ¿no? Sino, pues esto, ¿no? Trabaja como burócrata en una oficina ordinaria.
donde lo que a ella originalmente le lleva a comprometerse y con Lloyd, digamos, y a representar este papel dentro de la familia, es el temor a que pudiese ser denunciada como una espía, como alguien sospechoso, debido a que pues por su edad y sus circunstancias en general, pues ella ya tendría que estar casada, ¿no? Y que si no lo había hecho hasta entonces, pues probablemente era porque tenía otro tipo de compromiso que fuera obviamente orientado hacia la traición, hacia su propio país. Entonces, pues eso es interesante, ¿no? Que de alguna manera Tatsuya Endo, el autor de Spy Family, imagina una nación en el que el temor a ser denunciado, como a lo mejor pensaríamos una cacería de brujas, pues es lo suficientemente grande como para llevar a alguien a representar este papel, ¿no? A casarse en falso, por así decirlo, como lo ha venido a hacer Yor en una circunstancia como esa, como en, pues no sé, por ejemplo, naciones que son, que consideran a la homosexualidad, por ejemplo, como algo criminal, orilla a algunos de sus habitantes a hacer eso, ¿no? A representar, pues, ciertos papeles y demás, en fin, o sea, de alguna manera, ya desde ahí nos daba una pista. Anya es otra pista que también en otro momento hemos platicado, ¿no? El superpoder que ella tiene de leer las mentes de las personas que le rodean, que pues es algo que ocurrió como efecto de un experimento militar, ¿no? De una organización militar que vamos, ¿no? Que está tratando de desarrollar mejores armas para enfrentarse, pues, digamos, a otras naciones o para disuadir a otros, a cualquier tipo de disidencia, vamos, ¿no? Y así, o sea, con pequeños atisbos de alguna manera nos va mostrando el tipo de nación que es, quizá no tan en el fondo. Pero bueno, lo que hemos visto en términos generales, pues es como la parte más privilegiada dentro de toda la circunstancia social que tenemos, ¿no? Que es a lo que iba, ¿no? Cuando Ostania parece ser un país en paz y un país próspero, en realidad solo estamos viendo un aspecto y una visión muy parcial, que es básicamente la de las zonas más privilegiadas. Y esto pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto, ¿no? Les decía, conocemos la oficina de Yor donde ella trabaja, ¿no? Que si bien es una oficina de gobierno, pues parece que los empleados que forman parte de este lugar pues gozan de estar en una posición, pues digamos como de medianía hacia arriba, ¿no? De una posición relativamente buena, ¿no? Que no está en circunstancias peligrosas de ninguna manera. Lloyd trabaja para un hospital y parece ser un hospital de alto nivel, evidentemente, ¿no? Donde, como vimos en un episodio también relativamente reciente, pues a pacientes de alto nivel político, económico, acuden, ¿no? Y obviamente solo ciertos médicos tienen acceso a trabajar con ellos. Lloyd no está dentro de ellos, pero sí está dentro del medio en el cual pues las posibilidades, digamos, de acercarse a la élite política y económica de Ostania pues son o pueden ser relativamente altas, dada su posición, dada el lugar en el que se encuentra, en fin, todas estas circunstancias. Obviamente, la escuela de Anya, pues es una escuela para la élite, ¿no? Desde el comienzo se buscó que Anya ingresara en esta escuela para estar lo más cerca posible de la familia Desmond, en ese caso de Damian, a través de Damian, y bueno, a través de Damian desde el punto de vista de Anya, claramente, pero sobre todo, ¿no? Que el plan original de la operación Strix consistía en que Anya obtuviera las estelas suficientes como para ser considerada una escolar imperial y por lo tanto la familia pudiese ingresar a estos eventos que son muy muy exclusivos, a donde el padre de Damian pues suele acudir, ¿no? Y con ello acercarse todavía más al círculo principal de este oscuro personaje de la política. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, todo esto para demostrar, para señalar que lo que hemos visto hasta ahora es simplemente la parte que corresponde con
como muy mínimo la clase media acomodada hacia la élite, ¿no? Hacia la parte élite. Todo lo demás del país prácticamente lo desconocemos, ¿no? No sabemos realmente cómo vive el resto de la gente, no sabemos cómo vive, pues sí, obviamente los menos afortunados, cuáles son sus condiciones, sus circunstancias, y los primeros rasgos de toda esta condición no los conocemos sino hasta este arco, el del Circo Rojo y el secuestro de los autobuses, porque sus miembros, muy en particular Billy Squier, nos muestra a través de algunos pequeños detalles cuáles pueden ser más o menos esas condiciones. Así que hay varios momentos aquí que ciertamente son muy interesantes por lo que viene sucediendo, ¿no? Y así que pues ahora sí, vamos a hablar en lo más extenso de lo que sabemos y lo que podemos observar de este personaje Billy, quien es pues considerado como por el gobierno como un potencial terrorista, básicamente, ¿no? Y bueno, sin ir todavía a su pasado, del que hablaremos un poquito más adelante, a Billy lo conocemos en el momento, bueno, sí, básicamente en el momento mismo en el que secuestra el autobús de Anya, ¿no? Anya y todos sus compañeros van a una visita escolar, y es ahí donde de alguna manera dos de los autobuses se desvían de su ruta. Uno de ellos es abordado por Billy y sus compañeros, y bueno, pues estos toman una ruta completamente diferente. La elección evidentemente de los autobuses y del grupo en específico y demás, pues no es para nada gratuita, ¿no? Billy y sus compañeros saben perfectamente que dentro de los estudiantes que se encuentran abordando estos autobuses, se encuentran por supuesto Damian Desmond, Becky, que ustedes recordarán, su padre es el presidente de una compañía que fabrica armas para el gobierno, así que pues evidentemente es un personaje que puede ser verdaderamente importante desde ese punto de vista. Y en fin, pues varios de ellos son hijos al final del día de gente que se encuentra en la élite de la élite de Ostania. De tal manera que sí, se entiende perfectamente que estos niños pueden ser una gran moneda de cambio a la hora de negociar con el gobierno lo que se intenta pues obtener. Que en este caso es algo, podríamos decir que muy sencillo, por así decirlo, ¿no? Las demandas de Billy al gobierno, en este caso en particular, se limitan simplemente a dos, ¿no? La liberación de ciertos presos políticos, es decir, de ciertos miembros de la misma organización, y un pase, pues digamos como pasaje libre para salir de Ostania de nueva cuenta y dirigirse hacia una nación vecina de la que sabemos absolutamente nada, ¿no? Es decir, las demandas de Billy y su grupo, pues obviamente tienen que ver con la revitalización de una organización que evidentemente ha sido pues fragmentada, desmantelada en un momento anterior a la historia que no conocemos del todo, ¿no? Pero eso ya nos da una nueva clave. Aún dentro de este país, que normalmente se nos ha mostrado como pacífico y rico, vamos, hay grupos, al menos un grupo, que por algunas razones se le ha opuesto al gobierno, que se ha enfrentado al gobierno, que ha tenido que ser objeto de esta desmantelación, probablemente a través de la violencia, probablemente a través del encarcelamiento y demás, en fin. O sea, han sucedido las suficientes cosas como detrás de todo esto como para mostrarnos que no todo el mundo, ¿no?, está conforme y contento con las acciones del gobierno en ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues este gesto, digamos, y estas peticiones de parte del Circo Rojo nos dan un primer atisbo de esta cuestión. Ahora, bueno, pues Billy evidentemente es un tipo lo suficientemente decidido, ¿no? Va preparado para muchas cosas de lo que puede implicar una acción
pues tan osada como la de secuestrar un autobús lleno de niños de familias bastante privilegiadas. Ya vimos muy temprano en este arco que Billy además es un tirador bastante eficaz, ¿no? Que logró deshacerse del guardaespaldas que de alguna manera seguía a los autobuses con unas cuantas balas, ¿no? Eliminando la persecución así, con lo que obviamente pues él no cuenta y no contaba es con que dentro de los estudiantes estuviera Anya y que ella tenga evidentemente la capacidad de leer la mente, con lo que ella logra captar pues la dirección en la que se dirige el autobús secuestrado, y con ello pues logran, con la ayuda de Becky, logra dar a conocerles pues ahora sí que al gobierno tanto lo que está ocurriendo como la posición en la que se encuentran de alguna manera los autobuses, bueno, en el caso de ellas el autobús secuestrado, la posición hacia la que se dirige. O sea, eso es algo con lo que Billy evidentemente no contaba y nunca sabrá que fue una de las principales razones por las cuales su plan se fue al traste. Eso evidentemente es insoslayable. Pero poniendo esto a un lado, que no deja de ser importante, pero sí es fundamental para entender por qué esto al final no funcionó. Precisamente en esta circunstancia de crítica para ellos, en la que su plan es descubierto, terminan rodeados primero por la policía y después por esta organización un tanto oscura de seguridad estatal, es donde Billy muestra de alguna manera su verdadero carácter. Bueno, que en realidad ya lo hemos ido viendo a lo largo de distintos gestos, ¿no? Por ejemplo, este momento en el que le pone una supuesta bomba en el cuello a Anya, ¿no? Tratando de obviamente de asustar a los niños, de controlar con ellos su conducta y mantenerlos pues tranquilos, ¿no? Otra vez, con lo que él no cuenta es con que Anya puede leerle la mente y así es como ella misma descubre que las bombas son falsas. Pero vamos, de nueva cuenta, esto muestra el carácter de Billy en un momento dado, ¿no? Que se toma el tiempo, evidentemente, de preparar estos artefactos para hacerles creer a los niños que pueden llevar unas bombas quizá, pero no los hace de verdad, ¿no? Porque en su espíritu, evidentemente, no parece estar la idea de, de asesinar niños. No es algo que él considere aparentemente como algo válido ni siquiera para una causa como la suya, cosa que por cierto no comparte con algunos de los otros miembros, ¿no? El hombre que conduce el autobús, que también forma parte de este grupo, él sí llevaba un artefacto explosivo completamente funcional, por lo que se sabe. Entonces, claramente que hay una gran discrepancia. Pero Billy es un líder que tiene otras características, que tiene otras condiciones, que probablemente es un líder convencido, efectivamente, de la justicia de su movimiento, pero también al mismo tiempo de que hay límites que incluso su movimiento no puede cruzar. Y esto es fundamental, hay que decir, es fundamental desde un punto de vista argumental, por así decirlo, ¿no? Porque en una discusión como esta, sobre hasta dónde se tienen derecho a hacer ciertas cosas, hasta dónde una guerra o una batalla puede considerarse justa, hasta dónde hay de alguna manera cierta justificación, vamos a dejarlo en eso, para cometer ciertas acciones, es donde de alguna manera se esconde la lógica de algunas cuestiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en algo, vamos a trasladarnos un poco a lo real para poner esto en perspectiva. Pensemos en el caso de un país como El Salvador, que ustedes lo saben ahora, ¿no? Actualmente goza de una cierta fama a partir de que su presidente actual ha mostrado una política de mano dura.
eh, esto obviamente no nace de la nada, no ocurre en un sistema, bueno, no ocurre en una circunstancia pues completamente gratuita, ¿no? Hasta hace unos pocos años, podría decirse, este país padecía muchísimo de, pues de un problema de inseguridad muy grave, sobre todo a propósito de crimen organizado, ¿no? En este grupo de pandillas que probablemente todo el mundo conoce y que pues habían extendido o han extendido su influencia a varios otros países de Centroamérica, incluso el sur de México e incluso obviamente hasta los Estados Unidos, donde pues distintos miembros se habían mantenido en actividad porque obviamente este tipo de grupos que se dedican al crimen organizado pues tiene una enorme diversidad de actividades lucrativas que pues básicamente abarcan cuánto crimen pudiesen ustedes imaginar. Entonces el problema es verdaderamente un problema serio, no es un problema que requiere una solución o varias soluciones y que estas tienen que ser sistemáticas, tienen que ser decididas y tienen que ser firmes en muchos sentidos, ¿no? Lo que este personaje hace, este presidente de mano dura, pues es establecer un sistema de seguridad muy radical que básicamente en sus primeros meses pues mete a prisión, y a una prisión que se presume bastante hostil, bastante dura, pues a cientos, miles probablemente de supuestos miembros de estos cárteles, ¿no? de estos grupos de delincuencia. Con lo cual, pues sí, evidentemente la seguridad que se percibe o que se transmite se incrementa muchísimo aparentemente, y pues las cosas mejoran prácticamente de una forma casi que inmediata. Esto en muchos círculos es muy celebrado e incluso se sugiere que debería aplicarse en muchos otros lugares asediados por el crimen organizado, por la inseguridad y demás, pues como lo es nuestro país y en realidad muchos otros, por supuesto, ¿no? Es decir, el modelo se considera uno que debería replicarse en todos lados. Lo que yo he escuchado por otro lado, porque bueno, también conozco gente de allá, gente que no necesariamente está de acuerdo con que las políticas de seguridad se implementen de esta manera, lo que no es lo mismo, vamos a decirlo, de estar de acuerdo con el crimen organizado. Hay una diferencia sutil, pero lo suficientemente marcada en este punto como para decirlo de esa manera. Y es que otras personas u otros grupos que han resultado víctimas de pues de una política tan radical como esta, son los grupos disidentes. Ser disidente no es lo mismo que ser delincuente. Son dos cosas, de nueva cuenta, completamente pues diferentes, ¿no? Que en algunas circunstancias pudiera pensarse que son las mismas o que pudieran tener puntos de contacto, pero no son los mismos. Y estos grupos de disidencia también han sido atacados, también han sido encarcelados, también han sido agredidos. Y aquí las cosas que se ocultan, los matices que están detrás de esto es lo que importa. Porque hay un mandato internacional y nacional también de respetar los derechos humanos. Y los derechos humanos implican que las personas, incluso los delincuentes, aunque en este punto puede ser sumamente controvertido, entiendo perfectamente por qué, pues tienen derecho a ciertas cosas. Por ejemplo, a tener un juicio justo, ¿no? Y eso quiere decir que quienes los juzguen, el gobierno, en términos generales, tiene que seguir pasos para poder llegar a sus respectivas condenas y para, ahora sí, con todo derecho y con toda legitimidad, pues encarcelar a quienes tenga que encarcelar, castigar a quien tenga que castigar y listo, ¿no? Pero esto es algo que, por razones que se han presumido como pragmáticas, en este país, pues básicamente ya no se hace. Es decir, el gobierno tiene de manera práctica el derecho de decidir quién es culpable y quién no lo es, de manera, insisto, automática, sin fórmula de juicio, sin ninguna clase de proceso. Y eso establece de manera efectiva una dictadura. No.
claro que no hay país que no esté en riesgo de convertirse en eso por un medio o por otro. En el ejemplo que estoy poniendo, esto es lo que ha sucedido, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Se está convirtiendo en eso, y además en una dictadura que aparentemente es deseable porque se ha resuelto o se percibe que se ha resuelto un problema muy añejo, muy difícil, obviamente muy doloroso, pero que ha tenido un costo mucho más grande. Y obviamente, pues la sociedad se divide. La parte de la sociedad que por alguna razón o por algunas razones termina del lado bueno, digamos, de este asunto, es decir, no le encarcelaron a nadie, nunca han sido disidentes, no han tenido razones para quejarse de ninguna manera, pues son evidentemente quienes piensan esto es bueno y esto ha sido bueno. Esto no nos impacta de ninguna forma y por lo tanto está bien. Y no nos impacta porque somos buenos, que esa es como la idea que se transmite en términos generales, ¿no? Porque yo no hago las cosas que estos delincuentes hacen. Quienes, por otro lado, están en esta franja gris de la disidencia, del no estar tan de acuerdo con algunas cosas, pero no cruzando la línea de la delincuencia, pues pueden tener muchas razones para estar molestos, porque habrán visto como gente cercana a ellos, gente con la que colaboran, con la que están de acuerdo en términos generales, etc., pues ha sido o encarcelada o ha tenido que huir del país. Y entonces aquí tenemos, pues justamente en esta franja gris, un tema muy interesante, porque cuando no eres realmente un delincuente, cuando no formas parte de ese sistema, pero se te criminaliza como si lo fueras simple y llanamente por estar en desacuerdo con algo, entonces tenemos un gobierno efectivamente autoritario, que en cualquier momento puede convertirse en Ostani, por así decirlo. Regresemos a eso, para no desviarnos demasiado, pero necesitaba traer este ejemplo de la realidad para que fuera más claro por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque regresemos a Ostania. Billy, les recuerdo, el líder de toda esta operación de secuestro de autobuses, es una persona que tiene muy claro toda esta diferencia de lo que está pasando, y hay un momento muy importante, parece casi que al pasar, pero es un momento muy muy importante que nos vuelve a dar una muestra del carácter de este personaje, y es cuando uno de los niños le pide, ¿no?, que le permite ir al baño. Algo perfectamente ordinario, normal y simple, ¿no? Y a lo que Billy accede, permitiéndole salir del autobús y hacer pipí, pues en los matorrales, ¿no? Así, en la calle, ¿no? Cosa que obviamente es completamente inusual para un niño como estos niños, ¿no? Que les repito, no pertenecen en términos generales a la élite del país, ¿no? Y cuando el niño le dice, pues estar muy avergonzado, ¿no? Sentirse muy apenado por haber tenido que salir al baño en estas condiciones, él les dice que si ese es algo por lo cual se siente tanta pena y siente tanta vergüenza, es precisamente porque ha sido un niño muy privilegiado, ¿no? Porque si eso es lo peor que se ha podido imaginar, la peor experiencia de su vida hasta este punto probablemente, pues es porque toda su vida la ha vivido en paz. Ha gozado de la fortuna de tener bienes materiales, de tener comida en su mesa, de tener unos padres que le cuidan, que le quieren, digamos, en todos los sentidos. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, a final de cuentas es un privilegio del que otros no han gozado, que ese es el punto. O sea, no es que esté mal que estos niños hayan gozado de todo eso. Lo que Billy de alguna manera da a entender aquí es que no todos los niños gozan de eso. Y esto sí nos regresa a su historia, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que he venido diciendo, ¿no? Y que bueno, esta historia la conocemos precisamente a partir de que la resistencia de Anya
que es una resistencia un tanto torpe, si ustedes quieren, pero que de alguna manera, utilizando el superpoder de leer la mente, lleva a Billy a conectar con las razones originales por las cuales se unió a este grupo, y toda esta historia que viene detrás nos muestra efectivamente la verdadera naturaleza de Ostania como país. Y hay otro elemento, pero ahora regresamos a eso. La historia de Billy es la de una persona que ha estado en una circunstancia muy complicada durante mucho tiempo. Dentro de las varias cosas que se nos muestra de él, de su pasado, es que Billy tiene un pasado militar. Hay una fotografía donde se ve él, su esposa y su hija, que es fundamental para este cuento. De la esposa ya no sabemos nada, no sabemos si falleció o qué es lo que pudo haber ocurrido, pero sabemos que Billy fue un soldado. Muy probablemente no habrá sido un soldado de muy alto rango, ¿no? Habrá sido alguien que estuvo, pues sí, básicamente en el frente, como lo pudieron haber estado los amigos de Lloyd en algún momento, el propio Lloyd, cuando hubo este conflicto armado abierto. Es decir, fue un hombre que puso el cuerpo ante las balas por defender a su país en ese conflicto sin entenderse, del que ya hemos hablado un poco, del que de hecho en el episodio anterior en el que hablamos de Lloyd, pues hablamos precisamente de eso, ¿no? De cómo estos conflictos nacionales pues muchas veces obedecen a intereses que no son los de quienes efectivamente ponen el cuerpo ante las balas. Entonces podemos pensar, que no lo sabemos del todo, que Billy, pues esto, ¿no? Estuvo en el frente de batalla, tuvo que confrontar básicamente a otros soldados, arriesgar su vida por su país, por su familia, por sus amigos, por lo que sea que haya sido, o que le hayan de alguna manera convencido de que eso era, y bueno, de alguna forma sobrevivió. Pero su vida como veterano no ha sido nada amable, hay que reconocerlo, ¿no? A través de este flashback hacia su pasado, vemos que pues vivía en una circunstancia bastante modesta, bastante pobre. Algo parecido, si bien que podemos recordar claramente, a lo que vivieron en su momento Yor y su hermano cuando eran niños, ¿no? Por ejemplo, una circunstancia de pobreza, ¿no? Que en su momento llevó a Yor a convertirse en lo que ahora es, por cierto, ¿no? Que tampoco es algo muy saludable, hay que decirlo. Y bueno, pues al final de cuentas la circunstancia de pobreza en la que Billy tuvo que vivir de alguna manera con su hija, pues no torció del todo su carácter, ¿no? Sino que más bien lo hizo probablemente esto, insistir en ser, en seguir siendo una buena persona, básicamente, ¿no? Alguien que no perdía la esencia de quién era. Si en algún momento fue a la guerra, probablemente lo hizo, insisto, ¿no? Pues motivado por esta noción que se les suele inculcar a los soldados de defender a su patria, de defender a su familia, de defender pues esto, ¿no? Lo que les es más cercano. Obviamente para disimular que a menudo las guerras son para defender los intereses de gente que no tiene nada que ver con eso. Que ese es uno de los puntos casi siempre más importantes de todo esto. Pero bueno, Billy educó a su hija dentro de esta esencia, la de apoyarse unos a otros, la de defender al débil, la de, pues sí, ¿no? Básicamente poner el cuerpo para que otros puedan, pues vamos, salir adelante. Esta escena donde la hija regresa toda rasguñada, ¿no? Porque pues les dio de comer a unos gatitos callejeros, y cuando vinieron unos más chiquitos, los más grandes pues no permitían que los chiquitos comieran, y entonces pues ella de alguna manera interviene para que los gatitos más chiquitos pudieran también comer algo, obviamente con lo que se lleva pues arañazos y mordidas, y que cuando el papá le dice, bueno, es que estos animales se rigen por la ley del más fuerte, ¿no? No hay nada que tú puedas hacer al respecto. Pues claro que hay algo que puedo hacer al respecto. Puedo poner los brazos, ¿no? Para poner en orden, digamos, como esta injusticia, y que pues si los gatos grandes ya comieron, pues los gatos chicos también puedan
comer un poco, ¿no? Y además lo hace con la comida de la familia, que como se nos bien indica, pues escasea, ¿no? Así que, pues este carácter que tanto la hija de Billy como el propio Billy ostentaban, pues naturalmente se convirtió en lo que terminó ocurriendo, ¿no? Su hija se unió al grupo del Circo Rojo, que en ese momento era un movimiento estudiantil que exigía que el gobierno tomara acciones para favorecer o para ayudar a las clases, pues ahora sí, más desfavorecidas del país, a los pobres en este caso, ¿no? Que es una responsabilidad en términos generales del gobierno. O sea, de estas muchas responsabilidades que los gobiernos olvidan y tienden a olvidar porque es más difícil esto, es su responsabilidad por equilibrar la balanza social en lo mayor posible, básicamente, ¿no? Es decir, no con esto quiero decir que todos tengan que estar cortados por la misma tijera, por así decirlo, ¿no? Esto yo creo que de una manera práctica es muy difícil que suceda en ninguna sociedad. Pero sí, de todas maneras pienso que es una de las responsabilidades fundamentales del gobierno la de equilibrar la balanza lo más posible. Es decir, que quienes están arriba no por eso tengan que caer, digamos, ¿no? Pero sí tengan que, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Estoy pensando en la palabra. Contribuir, básicamente. Porque en este contexto, en el contexto de una organización tipo nación-estado, no, estado-nación es como se dice, como nos organizamos actualmente, pues la riqueza se genera dentro del contexto de este estado-nación, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes se encuentran hasta arriba, en la élite, en las grandes empresas, en las grandes industrias, en la política, etcétera, obviamente obtienen sus riquezas y sus privilegios dentro del contexto del Estado-Nación, lo que significa explotar sus recursos y obtener de alguna manera su riqueza a partir del trabajo de la gente que se encuentra dentro de este territorio, colaborando con su inteligencia, trabajo, servicio para que estos recursos pudiesen ser explotados y evidentemente haya un enriquecimiento de ahí, ¿no? Entonces, una responsabilidad que tiene el gobierno de alguna manera es de crear las condiciones para que sí, quienes están obviamente en la clase empresarial obtengan beneficios de sus actividades como tal, pero que estos beneficios alcancen también para que quienes colaboran con ellos puedan llevar lo que pues, entendemos en términos muy generales como una vida digna, ¿no? Entonces, para eso se establecen toda clase de sistemas e instituciones políticos y demás, financieros y demás también, obviamente pues para tratar de equilibrar esa balanza. Eso es difícil de hacer, evidentemente. Requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha inteligencia, requiere también mucha firmeza, mucha tenacidad. Pero eso no suele suceder. En la mayoría de los sistemas gubernamentales, estoy hablando aquí en parejo, no solo me refiero a los que, digamos, están más inclinados hacia el capitalismo como tal, sino también a estos otros que supuestamente se inclinan hacia el comunismo. En términos generales hacen prácticamente la misma cosa. Quienes están en la élite, ¿no? Encuentran circunstancias siempre favorables para mantenerse en la élite, para incrementar aún más sus riquezas vía la corrupción, vía el monopolio, vía distintas cosas, por supuesto, ¿no? Y quienes pues de alguna manera están por debajo de eso, tienen que luchar el doble, el triple o el quíntuple para lograr mucho menos, básicamente, ¿no? Para lograr muchas menos cosas, muchas menos condiciones. Que básicamente esto demuestra una balanza desbalanceada, valga aquí la expresión. O sea, lo más fácil es hacer pues lo que hacen los gobiernos autoritarios, como el que describía hace un rato, ¿no? Centrarse en un tema específico, criminalizarlo, por ejemplo, y desequilibrar la balanza de un lado por completo, ¿no? Y llamarle a eso justicia, llamarle a eso gobierno, llamarle a eso trabajo. Hay distintas maneras de hacer esto, ¿no?
En el caso que les referí, pues es la delincuencia. En otros casos pueden ser los inmigrantes. Dicho lo cual, se les criminalizan cosas que a lo mejor no son necesariamente criminales, que eso sucede también en otros lugares donde las raíces del autoritarismo también empiezan como a establecerse. Entonces en Ostania pasa exactamente esto, ¿no? Un grupo de estudiantes que no son delincuentes, pero que sí son disidentes, se enfrenta al gobierno exigiéndole que equilibre la balanza, exigiéndole que tome acciones para que quienes se encuentran en esa posición desfavorecida pues tengan algo más, puedan sobrevivir un duro invierno, puedan tener algo que llevarse a la boca, puedan tener oportunidades para salir de la circunstancia en la que se encuentran. Y la respuesta de Ostania en ese caso es la represión, una represión brutal que en última instancia lleva a la muerte a la hija de Billy. Y esto, pues claro, cómo no, termina radicalizando a él también. Así es como termina uniéndose a este grupo, así es como termina, digamos, pues tomando acciones que podrían considerarse como terrorismo, y en fin, ¿no? Termina llevándolo por esta vía. Y bueno, pues ahora el otro punto que había dejado en el aire y que me parece importante mostrar. Ostania se ha convertido en un país tan autoritario en ese sentido, en ese tenor, que la respuesta del gobierno ante todo el incidente del secuestro del autobús es muy interesante también. Por un lado, primero tenemos a la policía, que son quienes detienen al autobús originalmente y quienes comienzan el proceso de negociación con Billy para poder liberar a los estudiantes. Pero luego hace presencia esta organización también gubernamental que tiene un nombre como de seguridad del Estado y que de alguna forma pues toma las riendas de esta acción. Y básicamente su determinación es no negociar con ellos de ninguna manera, simplemente eliminarlos o apresarlos, y si hay algunas bajas entre los niños a pesar de formar parte de la élite, pues entonces que así sea. Y esta decisión es sumamente grave, no es sumamente importante e interesante desde este punto de vista, porque nos muestra que hay una instancia o algunas instancias del gobierno que han llegado a tal punto de deshumanización, y lo dicen ahí claramente, ¿no? Cuando entran en conflicto el líder de este servicio de seguridad estatal contra el jefe de la policía, que es quien está ahí, cuando le dice, sí, ¿no? Tu trabajo es defender a la gente, mi trabajo es defender al Estado. Porque en última instancia, un Estado autoritario tiene sobre todo esta marca. Interpreta una diferencia o una distancia entre la gente y el Estado como entidad, vamos a decirlo. Y resulta que el Estado es lo más importante a defender. Hay un ejemplo ahí que voy a traer igual de otra serie, ¿no? En esta Legend of the Galactic Heroes, que es una serie que me encanta y que es muy interesante, hay un punto en el que el personaje de Yang Wen-li, que es uno de los militares del lado de la Federación, les dice a sus subalternos, ¿no? En las vísperas de una batalla, les dice que en la batalla que van a librar, que es una muy importante, lo único que está en juego, digamos, es la supervivencia del Estado, ¿no? Dice, y que en su balanza, comparada la supervivencia de un Estado contra la vida y los derechos de la gente que le conforma, la supervivencia del Estado le parece menos importante. Y si ustedes vieron esa serie, recordarán que haber declarado eso ante toda esta gente es lo que termina llevándolo a juicio, ¿no? Precisamente porque la lógica de quienes estaban por encima de él es que la supervivencia del Estado va por encima de la supervivencia de su gente, ¿no? Entonces, con esta lógica que introduce aquí este jefe de seguridad del Estado, de seguridad estatal,
nos muestra precisamente que hay al menos una importante facción dentro del gobierno que considera esto. Es más importante la supervivencia del Estado mismo que la supervivencia de su gente, incluso cuando esa gente pudiera formar parte de la élite misma. Es decir, Ostania ha llegado ya a un punto probablemente en el cual la locura de esta postura ha llegado demasiado. Y bueno, pues de ahí que esto marca realmente una diferencia fundamental. O sea, a final de cuentas, que esto es importante destacarlo, para bien o para mal, Billy decide que no puede seguir adelante con esto, ¿no? Que las cosas se han llevado a un punto ya tan grande después de todo que rompería por completo con lo que él mismo cree, con lo que en lo que él confía de alguna forma, ¿no? Con los valores que él solía defender. Y él, a diferencia del gobierno al que se está enfrentando, él sí considera que la vida de la gente vale más, ¿no? Incluso de aquellos niños que forman parte de la élite y que por lo tanto forman parte de quienes en teoría son sus enemigos naturales. Es decir, él no puede cruzar esa línea porque él sabe lo que es perder a una hija. No puede cruzar la línea de hacer que estos enemigos suyos pierdan a sus hijos, incluso en ese sentido. Y eso lo convierte en un personaje que, aunque el Estado lo califique y lo acuse de terrorismo, simplemente no se le puede considerar como tal. Para mí, en realidad, podríamos pensar que es un protohéroe, ¿no? Para mí, desde ese punto de vista. Podrá ser disidente, sí. Podrá haber cometido acciones que podrían considerarse de terrorismo, sí. Pero al menos en este momento, que es el único momento en el que lo tenemos a la vista y en el que sabemos cuáles son sus motivaciones internas y la manera en la que actúa, etc., sabemos que es un hombre que tiene valores. Sabemos que es un hombre que sabe distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Y de eso es que distingue que el estado al que se ha estado enfrentando, que es el estado de Ostania, es un estado maligno, es un estado sumamente autoritario. Y vamos, él probablemente ya no lo sabe en este punto, o porque no tiene el punto de vista que nosotros sí tenemos y que lamentablemente Anya también tiene, porque pudo alcanzarle a leer la mente a estos sujetos. Es una diferencia que él tiene con el estado al que se enfrenta. Ese estado ha llegado a un punto de deshumanización tal que es capaz de sacrificar incluso a los de su propia élite. Que ya es un límite que cuando se cruza, tú sabes que esto ya está en un punto en el que definitivamente ya no tiene ningún sentido. Porque ¿qué es exactamente lo que defiende un Estado que no defiende a su gente? ¿Qué es exactamente lo que defiende un Estado que se va por la fácil? Porque digamos que en todo esto hay grados, ¿no? Un Estado que se va por la fácil y solo defiende a una élite y sacrifica a todos los demás es un Estado autoritario. Pero lo es más uno que ni siquiera a la élite puede proteger, porque los únicos que se interesan, los únicos en los que se interesan son en ellos mismos, en quienes ocupan las posiciones claves, en quienes ocupan los asientos importantes, en quienes de alguna manera están verdaderamente en la cúspide de quien tira de las riendas. Porque además, pues ya lo vimos también en el arco de Lloyd, suponiendo que hubiera pasado la tragedia, que seguridad estatal hubiera intervenido y eso hubiera terminado en la muerte de algunos de los niños y obviamente la ejecución sin ninguna fórmula de juicio de los miembros del Circo Rojo, como de hecho ocurrió en el otro autobús, en el otro autobús, que sí la represión fue bastante brutal de los demás miembros, digamos, de esta organización, y además todo se hizo, eso no se mostró mucho, pero todo se hizo ante los ojos de los niños. En términos generales sí se puso una como cortina de humo, pero bueno, de todos modos eso no quiere decir que no se haya hecho en frente de los propios niños. Pues nos muestra, ¿no?, el tipo de gobierno al que ha llegado este punto, ¿no? Y bueno, pues como he dicho muchas veces,
con todo lo que no nos dice, pero nos muestra, aunque sea de forma muy, muy superficial, esta serie, pues sí, nos va pintando un régimen sumamente temible, un régimen que no me gustaría ver materializarse en ninguna parte del planeta, aunque lamentablemente creo que poco a poco muchos países de la actualidad van caminando hacia allá. Y ojalá esto pudiese servir como una advertencia. No le tengo demasiada fe, ciertamente, pero ojalá eso pudiera servir como una suerte de advertencia. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encuentran disponible a través de diversas plataformas. Si nos escucharon en una pero prefieren otra, seguramente lo encontrarán ahí también. Ya lo saben, Spotify, Apple Podcast, Amazon, YouTube, en fin, varias plataformas diferentes. No olviden que además en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live, sobre todo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, todos los jueves a través de diversos canales. En Twitter, en YouTube, en Twitch, en Facebook, en fin, en varios. Y las noticias que ustedes pueden, a las que ustedes pueden enterarse, todo lo que pasa en el mundo del anime y demás, a través de nuestras redes sociales, Tadaima MX, Tadaima.mx, según sea el caso, y el sitio web tadaima.com.mx. Y pues no me queda más que agradecerles como siempre sus escuchas, sus likes, todo, su preferencia, claro, después de tantísimos episodios. Y nos escuchamos la próxima vez que nos escuchemos. Temo que el miércoles siguiente a no vamos a tener capítulo por causas de fuerza mayor, dado que mi querido productor y mi querida diseñadora no van a estar disponibles para colaborar con la producción de este podcast, así que tendremos que dejarlo para probablemente un par de semanas. Pero mientras tanto, pues aprovechen el tiempo viendo anime, leyendo manga y pues obviamente si pueden, pónganse al corriente con este podcast. Nos escuchamos entonces, pues les agradezco mucho y pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.